Señor? ¿Cuántos anhelan palabra del Señor? Quiero decirles que el día de hoy, hace unas pocas horas, partió a la presencia del Señor nuestro hermano Rodrigo Palacios, el papá de hermana Daris, esposo de mi hermana Mirza. Nosotros por 2 años vimos el proceso en la vida de mi hermano. Era la tercera vez que él experimentaba un cáncer. En 2 ocasiones el Señor lo había sanado, y a través de estos 2 años, que siempre sabemos que cuando el Señor está o no se sana completamente un cuerpo, sabemos que se está trabajando su alma. Y creemos que el Señor escogió este día para llevárselo, un día domingo. No sé exactamente la hora, pero hoy recordaba que cuando él tenía mucha salud, mucha fuerza, al punto que corría el medio maratón de Cobán, ¿se acuerdan? Ya con una edad considerable. Pero cuando él estaba de turno, ¿sabe qué recordé? Que a las 8 de la mañana ya estaba aquí. Era el primer servidor que venía generalmente, indicando su amor hacia el Señor. También recordé las veces, tal vez no muchas, que el Señor le dio palabra de profecía. Y siempre era impactante porque era una palabra exhortativa de parte del Señor. Teníamos ese testimonio. Así que me cuentan que no sabemos todavía la hora, probablemente sea tal vez al final del día. Va a estar en las capillas del recuerdo del cementerio Las Flores. Eso es hacia el este, hacia el oriente, ¿verdad? Se va uno por la calzada Roosevelt y agarra como yendo al Encinal, pero antes de la entrada al Encinal cruza a la derecha. Y hasta el fondo, a mano izquierda, ahí están las capillas del cementerio Las Flores. En el chat de la iglesia, o usted comuníquese con el hermano Minor, se le dará la hora donde estará su cuerpo. Y también los que no puedan hoy en la noche, también se les dará la información. Será el sepelio ahí en el cementerio Las Flores. No sabemos exactamente la hora. Así que la Biblia dice que cuando un cuerpo, o un miembro, mejor dicho, del cuerpo se duele, también todo el cuerpo se duele. Pero en medio de la tristeza que en determinado momento nos pudiera venir por la ausencia física, sabemos que Él está mejor. Ahora está con su Señor. El Señor que siempre sirvió. Tuvimos la bendición que cuando Él mejoró, recuerda que empezó a servir otra vez. Predicó, dio su testimonio, nos bendijo y ahora solamente se nos adelantó. Así que oremos por la familia, oremos por fortaleza, porque si nosotros que somos familia espiritual nos duele, imagínese la familia cercana. Pero también es nuestra familia, así que oremos en la medida que sea posible, visitemos, fortalezcamos y lo que el Espíritu ponga, ¿verdad? Amén. Así que, ¿por qué no se pone de pie y oramos por la familia? Y le pedimos al Señor que Él haga la obra en sus vidas. Padre, tu palabra dice que honrosa es para ti la muerte de tus santos. Y seguramente este día, domingo, que escogiste llevarte al hermano Rodrigo, quizá otros, seguramente muchos otros hijos tuyos partieron a tu presencia. Ellos, Señor, ya están contigo disfrutando de todas las promesas que tú les diste. Y yo te pido, Señor, que ahora traigas fortaleza en cada uno de los hijos, especialmente en hermana Mirza, su esposa, los nietos, los sobrinos, toda la gran familia. Sabiendo que la gran mayoría son hijos tuyos,
te pedimos el consuelo de tu Espíritu Santo. Que tú enjugues sus lágrimas, Señor, y que les des fortaleza. Y también gozo al saber que el hermano Rodrigo se fue en victoria. Y seguramente se ha ido alabando tu nombre. Envíanos ahora tu palabra, Señor, para que ésta nos fortalezca. Y sea tu palabra, Señor, la que en estos tiempos nos permita también a nosotros llegar a la meta. Sea también, Señor, partir contigo cuando tú lo has preparado o para ese momento glorioso de tu parusía, donde los muertos en Cristo, dice tu palabra, resucitarán primero, y los que estemos vivos, los vivientes que permanezcamos, te veremos a ti, Señor. Esa es nuestra esperanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar, hermano amado. Gloria a Dios. Espero que se logre ver hasta allá atrás. El sonido creo que está bien, ¿verdad, mis hermanos? Quiero compartir en la línea que he venido enseñando en estos últimos domingos, que el tema general es la religiosidad. ¿Cómo hacemos nosotros para no caer en religiosidad? ¿Cómo hacemos nosotros para poder darnos cuenta cuando nos estamos resbalando de una relación vibrante con el Señor a un nivel de religiosidad? Y hemos venido viendo que esto es mucho más profundo de lo que nosotros nos imaginamos. Tiene antecedentes que quedan o están incluso definidos en la eternidad pasada, como lo hemos dicho o lo hemos visto los últimos domingos. Yo quiero hablar sobre los dos altares, y para eso quiero que usted medite sobre este pensamiento. ¿Todos lo alcanzan a leer? Este no es un pensamiento mío. Mucho de lo que yo enseño, usted sabe que ha impactado mi corazón, y esa palabra quedó grabada en mi corazón a través de un ministerio del padre del hermano Otito Ríos, el hermano Otto. Y hace poco oía yo esta frase en uno de los temas que él enseñaba en la radio Betel, y quise anotarlo directamente y así introducir este tema de los dos altares. Dice, es muy interesante notar que en el huerto del Edén no se ven altares. No sé si usted se había puesto a pensar en eso. Pero hay comunión de Adán, hay comunión con Eva, a través de lo que en los primeros capítulos del Génesis nos indica que el Señor se paseaba en el huerto donde los puso, después de haberlos formado. Porque lamentablemente, si nosotros no profundizamos un poco en el libro de Génesis, yo le he venido diciendo a usted que el hermano Otto nos compartía algo que la primera vez que yo lo oí me dejó zumbando, porque él dijo, en los primeros 11 capítulos del Génesis está escondida toda la Biblia. Y eso es impresionante, porque usted dirá, ¿y dónde? Si yo ya leí el capítulo 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y ya llegué al 11, pero él lo logró ver y obviamente lo fue transmitiendo, y los que tuvimos la bendición de agarrar algo, ¿verdad? Ojalá que usted haya agarrado algo. Sabemos que hay cosas muy interesantes, porque Adán, el Adán del capítulo 2, verso 7 de Génesis, la Biblia dice que fue formado. No le voy a hablar del hebreo, no me voy a detener ahí ahora. Los acuciosos irán a investigar y se darán cuenta
que dice que fue formado del polvo de la tierra. Dice amén. Acuérdese que con el amén usted me dice, sí, estoy de acuerdo, así es. Y es una buena retroalimentación. Pero los Adanes, o como diría la versión Peshita, algunos de ustedes tienen en su biblioteca la versión Peshita, que es la Biblia aramea. Pero a mí me gusta más la blanca, la chiquita. No la café grandota y todas las demás Peshitas que han salido, porque me parece que el traductor, aparte de ser el señor José Hernández, que le tardó 40 años en hacer la traducción, me indica que hizo un trabajo serio como un buen exégeta, conocedor del arameo galileo. En Génesis 1:26 él no usa, y vaya a casa a buscar la Peshita, pero se va a dar cuenta que ahí está. Yo no lo estoy hablando mentiras. Pero en Génesis 1:26 él no traduce hagamos al hombre, como la mayoría de las versiones, y cuando vamos al original nos daremos cuenta que se usa la palabra Adán, sino que lo que él traduce es hagamos al género humano. ¿Cuántos han oído acerca de eso? Poquitos. Bueno, en otras palabras, los preadámicos, les vamos a llamar así, fueron los que fueron creados, y noten que ahí no se les pone en un huerto. Hay diferencias. Yo no me quiero quedar con ese tema porque es un tema muy complicado y obviamente tendríamos que quedarnos ahí mucho tiempo para que a usted le fuera aclarado, especialmente si lo oye por primera vez, porque lamentablemente, y yo lo digo por experiencia, en la tradición evangélica no se ha profundizado realmente y nosotros hemos creído que el relato de Génesis 1:26 es el mismo, así lo dicen los teólogos, del Génesis 2:7. Y dan, incluso las Biblias anotadas dan sus razones. Por ejemplo, usted nota que cuando dice hagamos al hombre y dijo Dios, en el original es y dijo Elohim, hagamos al hombre. Pero en el capítulo 2 es interesante que ahora se menciona Jehová Elohim. Y claro, uno si lo ve de una manera muy sencilla dice es lo mismo, pero claro, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Pero los que estudiosos dicen que el capítulo 1 de Génesis es la versión eloísta, es decir, de Elohim, y que el capítulo 2 es la versión de la creación del hombre yavista. Pero en otras palabras dicen que es lo mismo, es el mismo hombre. Pero ¿cuántos sabemos que no es el mismo hombre? Muy pocos amenes. Y aquí veo un montón de gente que ha oído de esto. Entonces yo necesito saber cómo está el auditorio, si entienden estas cosas o no. Pero vamos a hablar del que fue formado del polvo de la tierra. Porque el 1:26 fue creado. Se usa la palabra vará, creado de la nada. Mientras que asá es la que se utiliza en Génesis 2:7 y es formado. Ahora, cuando fue formado, nosotros no sabemos cuánto tiempo realmente Adán y Eva, porque fue formado él solo, él es el Adán solo, el que pusieron en el huerto del Edén, estaba solo. Mientras que si nosotros hacemos acopio de esa traducción Peshita, ahí se usa una forma verbal en plural, por eso dice que es conglomerado. Hagamos al género humano, es un conglomerado. Yo sé que muchos deben de tener dudas, pero las dudas es bueno porque así investiga, así lee la palabra y así pregunta. Pregúntele a su discipulador, si no le contesta, ahí me avisa. Pero si no, platicamos. Pero
Como la palabra del Señor, hermano, no solo leerla como se lee un chiste, o una revista, o un libro teológico, sino que hay que pedirle al Espíritu Santo que nos hable y que nos explique. Dice amén. Entonces, meditando, seguramente el hermano Otto se puso a ver que no había altares hechos de piedra como los hacían los antiguos, pero había comunión. Y yo estoy tratando de hablar de cómo nosotros debemos de tener comunión sin religión. No sé si me estoy dando a entender. Porque cuando ya hubo altares, y eso fue después de la caída, notamos nosotros que en el huerto había comunión al punto que Dios hablaba con ellos. ¿Usted quiere que el Señor hable con usted? El religioso ya no oye la voz de Dios aunque venga al culto. Está pensando en los anteojos del gallo. Está pensando en otras cosas. Está viendo a qué hora termina el culto. Porque a veces el religioso solo viene a marcar tarjeta para que su conciencia religiosa sea satisfecha, pero no hay cambios. Acuérdese que la mejor manera de poder entender si yo he caído en religiosidad, y todos corremos ese peligro, es que se terminaron los cambios. Porque nuestra relación con Dios empieza en un milagro portentoso, porque le dan vida a nuestro espíritu. En otras palabras, lo conectan otra vez con Dios a nuestro espíritu. Y cuando lo conectan otra vez con Dios, ese espíritu está listo para adorar a Dios. Por eso se busca, dice que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ahora, si no había altares, hermano amado, Adán y Eva eran el altar. ¿Se da cuenta usted que cuando Romanos capítulo 12, ya cuando el Señor Jesucristo viene a la tierra, hace el sacrificio perfecto, como dice el autor a los Hebreos, el apóstol Pablo dice: os ruego, hermanos, capítulo 12, ¿verdad?, por las misericordias de Dios, porque los 11 capítulos de Romanos han mostrado de una manera maravillosa, en una joya teológica realmente, ha mostrado cómo Dios proveyó el perdón de nuestros pecados. Y esas son misericordias, es el amor a la miseria. Dios nos vio porque Él es omnisciente, es omnipresente y es todopoderoso. Y preparó el cordero que iba a traer la solución, y de eso habla Romanos. Entonces Pablo dice: os ruego, hermanos, es para hermanos nacidos de nuevo, no religiosos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos. ¿Ha leído usted eso? No dice vuestras almas y vuestros espíritus, pero somos un ser integral. Pero menciona específicamente: presentéis vuestros cuerpos ¿en qué? Sacrificio vivo, que es vuestro culto racional. Bueno, así dice Reina Valera. Otras versiones más modernas dicen que es vuestra manera de relacionarnos con Él, de hacerle un verdadero culto. Entonces Pablo se da cuenta que ahora nosotros otra vez somos el altar. Por eso, hermano amado, venga a que el Señor queme su altar. Venga a que el fuego, no literal como bajaba en algunos momentos cruciales, el fuego quemaba el altar como lo hizo en aquel tiempo de Elías en el monte Carmelo. ¿Se acuerda? Cuando el pueblo de Dios se había apartado de Dios. Y aquel fuego, aquel altar que fuera quemado, definía quién era Dios. En un momento, un momento muy crucial en la vida del pueblo de Dios a través de Elías. Y Dios quemó el altar de Elías. ¿Usted conoce eso? Ahora,
definamos qué es un altar. ¿Sí? Vamos a ver si... Ahí está, déjeme regresar ahí. Ahí estamos. Dice que viene de una palabra en latín, altaris. Puede traducirse como plataforma elevada. Mire, esto es muy importante porque usted recuerda que Israel, cuando se apartaba de Dios, hacía altares en lugares altos, porque viene de ese concepto. Poner en un lugar alto y hacer sacrificios para un determinado Dios. Porque lamentablemente, hermano amado, hoy encuentran restos arqueológicos que hacen pensar a la gente que en tiempos muy antiguos ya había altares. La pregunta es, ¿a qué Dios? ¿Me estoy dando a entender? Si volvemos otra vez al hombre preadámico de Génesis 1:26, ¿será que ellos hicieron altares? Y que esos son los vestigios de altares en piedra y un montón de montículos y cosas que se supone que era para altares, pero sería para el Dios verdadero. ¿O será que eso hizo que los preadámicos, al apartarse del Dios verdadero, se volvieran en contra de Dios? ¿Cuántos saben, hermanos amados, que no es solo un diluvio, sino son 3 diluvios? Y déjeme decirle que a los preadámicos el segundo diluvio los barrió. Pero de eso hablamos otra vez. Pero la pregunta es, si en el huerto, que es posterior a esa creación preadámica, dejémosla ahí, otro día se le explico más despacio, Dios forma a Adán y dice que la tierra no tenía hombre para que la labrara. ¿Ha leído usted eso despacio? Si no, vuelva a leerlo en casa. Entonces, un altar es una estructura consagrada a un culto religioso sobre el cual se hacen ofrendas o sacrificios. Acompáñeme a Génesis capítulo 3 y verso 8. En el huerto hemos dicho que entonces no había altar, por lo menos un altar visible. Y es que es importante que nosotros veamos eso, porque este huerto del Edén estaba en la tierra. Yo quiero que usted verifique esto. A la tierra le vamos a llamar el lugar, mejor dicho, le vamos a llamar el atrio. Al Edén le vamos a llamar lugar santo. Pero al huerto que estaba en Edén, que era como una burbuja, diseñada exclusivamente para el Adán solo. Hermano, ¿me está entendiendo? Entonces diga amén. Amén. Ese lugar santísimo. Ahora, usted se da cuenta que la Biblia habla de tríadas. Y nosotros somos 3 en 1. Nuestro cuerpo es el atrio. Por eso no dejes que te pisoteen el cuerpo. Jovencita, no dejes que te amancíen el cuerpo. ¿Aló? El lugar santo es el alma. Y el lugar santísimo, que solo lo tenemos los hijos de Dios, es el espíritu. Entonces, hermanos, si usted ya nació de nuevo, usted es el único que puede adorar a Dios desde el huerto, que es su espíritu. Aleluya. Por eso la alabanza no puede ser almática, aunque inicie o puede iniciar en el alma. Y aunque
use de vehículo al cuerpo, levantando manos, danzando, aplaudiendo, cantando por medio del cuerpo, no debe de ser una motivación carnal. No puede ser una motivación almática. Debe de ser un resultado que en el lugar santísimo tú has entendido que eres altar, y desde ahí, desde el espíritu, a través del alma y por medio del cuerpo, tú haces alabanza. Por eso es que busca adoradores en espíritu, no dice en alma y en verdad. Gloria al Señor. Aleluya. Mire, en Génesis 3:8 dice: ellos oyeron la voz de Yahvé Elohim. Esta versión translitera esos nombres. Caminando por el paraíso, aquí le llaman al huerto el paraíso, ese es el lugar santísimo, a la hora de la brisa de la tarde, como que era algo normal. Por eso nosotros, ahora que tenemos espíritu vivo, debemos de tener una relación diaria con Él, que nos refresque. ¿Me está entendiendo, hermano? Eso bota toda religiosidad. Porque no importa dónde estés, si en la cocina, si en el trabajo, manejando, haciendo cualquier cosa, con tu espíritu vivo tú puedes entrar en comunión inmediatamente. Y el hombre y su esposa se escondieron. Ese es el momento donde el pecado los alcanzó y la comunión se rompió. Y donde, como hemos hablado, el hombre, cuando se ve desnudo porque le abrieron los ojos, como resultado de comer el fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal, le abrieron los ojos y se vieron desnudos. ¿Y qué fue lo que hicieron inmediatamente? Ellos, bajo esfuerzo humano, pensamiento de Adán y Eva, no instrucción de Dios. El gran problema del religioso de estos tiempos es que casi todo lo que hace lo hace bajo sus propias definiciones humanas, sus conceptos, sus conocimientos humanos. Le es difícil muchas veces separar lo que sirve para la tierra y es para la tierra, y que tal vez lo aprende en libros o en universidades o en donde quiera, de aquello que es instrucción de Dios y que solo puede discernir el espíritu. Entonces dice: se escondieron, ojo, de la presencia de Yahvé Elohim entre los árboles del jardín. El huerto era un jardín, que esta versión le llama paraíso. Y desde ahí la idea de un paraíso, hermano, es algo completamente maravilloso. El concepto paradisíaco, dice, esa es una playa paradisíaca. Ese es un lugar maravilloso. Ahora, usted sabe que los que tenemos espíritu vivo y que tenemos huerto, podemos tener, hermano, experiencias con Dios en el lugar santísimo. Dijimos que el hombre era el altar. En el huerto, Adán y Eva eran adoradores sin altar. Sin altar visible, pues. Es que mire, hermano, a veces nosotros nos complicamos porque creemos que si no tenemos guitarra, si no tenemos teclados, si no tenemos batería, si no tenemos esto y lo otro, ya no se puede adorar a Dios. ¿Quién dice? ¿Usted no necesita instrumentos para meterse a adorar a Dios? Si no, tendría que venir aquí y contratar a los hermanos 24 horas. A ver cuánto cobran por hora. ¿Me estoy dando a entender? Usted puede adorar en cualquier lugar, levantar sus manos, meterse en comunión con Dios y entrar al lugar santísimo como ellos lo hacían. El Señor llegaba con ellos y tenía comunión con ellos, pero no había estorbo, no había pecado. Por eso, hermano amado, mire, el religioso solo sigue los pasos, el paso del sapito tum tum. Por eso a mí me preocupa mucho cuando se aprende la danza, porque se aprende, es danza aprendida, y uno aquí y uno acá, y otro aquí y otro acá, y otro, así como usted aprendió a bailar.
¿Quién eran buenos bailarines antes de llegar al Señor? La mayoría de ustedes. A mí me cuentan que Yadi barría los salones, pero no con escoba, sino danzando al ritmo de la música de esos tiempos. Y Jenny, que se está riendo, me imagino que por ahí andaba también, ¿verdad? Ya ve pues. Porque, hermano, la adoración y la alabanza debe ser espontánea. Sí, a veces el término hebreo que se usa para justificar estas danzas tiene que ver con el momento en el que David iba danzando. Pero en ese momento David no había aprendido pasos, sino que el Espíritu, en el gozo maravilloso que tenía de haber encontrado al fin la forma de llevar el arca, lo hizo a él girar, saltar. Y como no usaba pantalones como nosotros, parece ser que se le subía la túnica, y Mical, que no estaba en nada, lo vio y lo criticó. Y dice la Biblia que quedó estéril Mical. Por eso lo que no entendamos, no lo critiquemos, para evitar esterilidades. Dice amén. Bueno, ojalá que se vea esto. Mira ahí usted un círculo. Bueno, ese círculo es la tierra. Luego, ¿ve ese otro círculo? Eso es el Edén. Ubicado en un aspecto geográfico, en un lugar geográfico en la tierra. ¿Me está entendiendo? Y luego, el huerto del Edén, podemos entender el huerto colocado en Edén. ¿Sí? Era algo muy especial porque Adán, cuando lo pusieron ahí, tenía los árboles para comer, estaban los animales, todo fue preparado. No había lluvia, etcétera, etcétera. Usted sabe todos esos detalles. Muy bien, entonces, fíjese que ya le dije a usted, pero es mejor graficarlo, la tierra es el atrio. Y lamentablemente, todos los que tienen una religión, aunque sea la evangélica, en la tierra, si no han nacido de nuevo, no pueden tener una relación con Dios, usted lo sabe. Por eso, si a usted le gusta venir a Betel, pero no ha nacido de nuevo, hay que abrir el corazón. Los niños, los jóvenes, aún los adultos, hay cónyuges que vienen, pero no han nacido de nuevo. Entonces, es como que están solamente a nivel atrio. Ahora, el Edén es el lugar santo. El huerto es el lugar santísimo. Quiere decir que cuando Adán y Eva fueron colocados ahí, porque primero fue formado Adán y luego, usted conoce, le hicieron una operación, durmieron a Adán y le sacaron de su costilla. Y en ese pedazo de costilla iba el mismo espíritu de Adán, según Malaquías 2:14. Pero eso lo lee en casa. Y cuando la vio dijo, ahora sí, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Dice amén. Ahora, ¿cuántos años estarían ellos en el huerto? Disfrutando en el lugar santísimo de la comunión con Dios, sin religión, sin altar. ¿Ya se dio cuenta usted? Y las instrucciones eran sencillas. Solo de este árbol que está en este lugar, del fruto de ese árbol, no debes de comer. No había 613 mandamientos o leyes. ¿Por qué dirá
que los frutos del Espíritu. Gálatas 5. Dice que esos están sin ley. Porque el que fructifica en el Espíritu, es decir, el Espíritu engendra esos frutos: amor, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, fe, templanza. ¿Cómo necesitamos eso? La mayoría de nosotros necesitamos dominio propio para muchas cosas. Cuando viene la tentación, el dominio propio te va a decir: hasta aquí llegaste, mijo. Te va a poner límite, aunque estés solo. La paciencia que necesita la hermana con el hermano y con los hijos es fruto del Espíritu. Y esos 9 dones lo que muestran son, en resumen, la forma de ser del Señor, el carácter de Cristo que debe de ser formado en nosotros. Es que, hermano amado, mire, si yo necesitara unas 20,000 ministraciones para que usted se parezca a Cristo, antes me muero. El único que puede formar el carácter de Cristo es el Espíritu Santo que está dentro de usted, si usted lo deja. Pero si usted no quiere, pueden venir 20 pastores a exhortarlo y usted va a seguir igual. ¿Me está entendiendo? Pero es fruto no suyo, es fruto del Espíritu el que va a desarrollar en usted el carácter de Cristo. Ahora, dijimos que el género humano fue puesto en la tierra, ¿verdad? Usted lo puede chequear. A él no lo pusieron en el huerto, por eso no puede ser el mismo de Génesis 2:7. Porque el hombre de Génesis 2:7 lo pusieron en el lugar santísimo, lo pusieron en el huerto y ahí tuvo comunión con Dios. Ese es el mejor ejemplo de cómo puede ser nuestra relación con Dios hoy. Por eso, mire, pues, yo le dije que este lugar, aunque hay bastante gente, podría estar totalmente lleno, especialmente de jóvenes, si nosotros les diéramos el menú que las iglesias hoy le dan a los jóvenes. Luces apagadas, luces de todos colores que se mueven por todos lados, como que si fuera discoteca. Usted sabe que ahora sí están los templos, pero los jóvenes ahí están brincando al ritmo de una música. Pero ¿será que cuando ese joven sale de ahí, deja la lascivia? ¿Deja la concupiscencia? ¿Deja todas aquellas cosas que le están haciendo daño en su relación con las jovencitas, aún de la iglesia? Porque a veces salen de esos conciertos a ir a otros lugares raros. Y dígame usted si eso no es religiosidad, pasar una hora, y cuando se termina la música, Cristo vive, Cristo vive. No estoy criticando, pero parece, ¿verdad? Pero el punto es, ¿qué está causando en el interior de ese joven? ¿O solo está haciendo una sesión de aeróbicos? Entonces, hermanos amados, Adán vivió en el lugar santísimo y nos muestra cómo podemos vivir, pero también, gracias a Dios, nos lo muestra la Biblia. Mire, ¿cuántos recuerdan este esquema? ¿Qué es ese esquema? ¿Cómo le llamamos a ese esquema? El tabernáculo de Moisés, que también tiene atrio, lugar santo y lugar santísimo. Es muy interesante, no sé si esto aquí está, pero no se logra ver, parece que ya no funciona. Muy bien. Pero nota que el tabernáculo era rectangular, ¿sí? Es decir, el ancho era más pequeño que largo. Pero es interesante que lo ponían y lo orientaban en relación a los puntos cardinales. Y usted puede ver que el atrio, la puerta de entrada al atrio estaba en el este, es decir, en el oriente, donde sale el sol.
Y la ruta del altar de bronce, lavacro, entrar al lugar santo con esos 3 utensilios y finalmente llegar al lugar santísimo donde estaba el arca. El arca estaba o quedaba orientada hacia el occidente, hacia el oeste. ¿Lo está viendo? Mire, es tan minucioso esto que podríamos decir que donde está el arca, porque el arca tipifica la presencia de Dios, ¿no es cierto? La ruta era de este a oeste para estar en la presencia de Dios. Y para nosotros es importante, y vamos a ver si en algún momento tenemos la oportunidad de ver otra vez todos los utensilios de lo que es el tabernáculo de Moisés, porque nos indica cómo es la ruta para llegar al lugar santísimo. Nosotros podemos quedarnos en un culto en el atrio. Por eso a mí me preocupa cuando la gente no está en el templo. Es preocupante, porque podemos estar en el templo y no estar en el templo. Nuestra mente puede estar orientada a otras cosas, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ser cuidadosos. Por eso ya pronto, cuando tengamos nuestra puerta, la puerta a la hora de la palabra se va a cerrar. El que se quedó afuera, se quedó afuera. ¿Me entiende? Porque lo que estamos haciendo es importante, ¿no? Tenemos que tener el sentido bien claro espiritual de qué estamos haciendo aquí. Y si nuestros espíritus están conectados, y sabemos que le venimos a hacer un culto donde ahora somos nosotros los altares y tenemos la oportunidad de meternos al lugar santísimo, entonces lo demás va a perder interés. Hasta los celulares con las citas de celulares y los trabajos de domingo y todo lo demás, uno lo deja en vibrador, ¿verdad? Y solo si es una emergencia uno sale porque está en la presencia de Dios. Porque si está en la presencia del hombre, vámonos todos. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Me está dando a entender, hermanos amados? Muy bien, sigamos adelante entonces. Mire, el lugar santísimo, ahí estaba el arca, pero a Moisés le mostraron el diseño, no fue idea de Moisés, del tabernáculo no hecho de manos. Eso quiere decir que cuando nosotros estemos en la presencia del Señor, yo quisiera ir a ver ese tabernáculo no hecho de manos, que tiene el lugar santísimo. Y es que mire, hermano, las tríadas se vuelven a aplicar. La tierra como planeta es el atrio. Nosotros estamos en el atrio, pero yo no quiero quedarme aquí. Yo me quiero ir al lugar santísimo. Los cielos es el lugar santo. Pero nosotros vamos al cielo, que es el lugar santísimo, y esa va a ser nuestra morada. Pero hay algo muy interesante al final del Apocalipsis que dice que los cielos bajan a la tierra porque la nueva Jerusalén desciende a la tierra. Pero va a ser una nueva tierra. Van a haber nuevos cielos. O sea que es maravilloso lo que a partir del nuevo nacimiento nosotros vamos a vivir en una vida eterna que Cristo ganó en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Entonces la ruta pasando por el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo es de este a oeste. Hagámoslo práctico. En el este empieza el día por medio de una luminaria que quedó para marcar los días. ¿No cree que desde ahí nosotros tenemos que iniciar el día en comunión con Dios? Pero como el religioso se acuesta a la 1 de la mañana viendo tele, se levanta tarde y entonces apenas le da tiempo de ir al trabajo y se olvida de meterse en comunión con Dios. Pero eso es solo al religioso. Usted no le debe crear problemas, porque usted sí busca de mañana. Por eso el salmista dice: de mañana te buscaré.
Y también en los contextos nos indica que al cerrar el día también nosotros lo vamos a buscar. Y en el intermedio, hermano, qué lindo es que se puede orar con los ojos abiertos. Porque ahí está la oración sin cesar. No sin cesar, ¿verdad? Sin cesar. Vas manejando y vas orando. Aleluya. Y si te metes al lugar santísimo, ahí sí mejor parquéate. No vaya a ser que se te llenen los ojos de lágrimas, ya no mires nada y pongón. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han tenido experiencias así? Gloria a Dios. Bueno, ¿sabe usted que Adán era un jardinero? Génesis capítulo 2 y verso 15, lo vemos ahí y nos dice: y Yahvé Elohim tomó al hombre, cual él había formado, y lo puso a él en el jardín del Edén. Aquí se traduce en esta traducción que Edén es delicia. Es que, hermano, la relación con Dios, cuando no es religiosa, es una delicia. Yo a veces sospecho cuando veo hermanos, hoy yo llevo tabulados de los hermanos que no vienen. Hoy estoy pensando en un hermano que no lo he visto en 4 domingos. Y no sé si va a pasar el 5º, el 6º. Y no sé si ya lo voy a volver a ver. Y mi corazón de pastor se preocupa. ¿Aló? ¿Sabe usted que hay hermanos que solo vienen para los privilegios que tienen? ¿No será que estamos entrando en religiosidades? ¿Aló? Ay, hermano, yo no puedo por esto. Bueno, muchos tendrán razones valederas, pero otros no. Mejor sigo aquí, ¿verdad? Porque la cosa se pone seria. Bueno, dice, delicia. ¿Es para usted una delicia venir a buscar al Señor? Entonces, a mí lo que me cuesta entender es cuando alguien que siente delicia estar en la presencia de Dios, deja de venir. Porque entonces no es delicia, es cargoso. Tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Siempre hay otras cosas más importantes. Me estoy dando a entender. Adán y Eva estaban en un lugar de delicias. El lugar santísimo es un lugar de delicias. Que nosotros tenemos que vivir. Qué ideal sería poder vivir continuamente en el lugar santísimo. Pero usted sabe que, si somos honestos, son ratitos los que nos metemos al lugar santísimo. ¿Qué tal sería si nos metiéramos más? ¿Usted espera la parucía de Cristo? Usted le va a decir al Señor, porque Él va a estar apareciéndose. Yo no sé si va a ser por 40 días como fue después de resucitar o no, pero va a ser un periodo corto de mucha sobrenaturalidad. Usted le va a decir: Señor, como tengo que comer, me voy a ir a trabajar, ahí te veo al rato. O se va a quedar ahí, hermano, aunque le quiten el trabajo. Hermano, ¿se va a quedar ahí? Ya, si usted lo va a ver es porque ya llegó a la estatura del varón perfecto. Y lo que más anhela es casarse con Él. Entonces, ¿qué trabajo ni qué trabajo? ¿Y de qué voy a comer, hermano? Ahorita nos interesa qué comemos, qué vestimos, dónde vivimos, cómo nos transportamos, pero van a haber momentos donde en plena comunión con Dios, viéndolo a Él, vamos a estar de una manera más continua. Porque acuérdese que el que alcanza estatura, ese ya está a punto de que le quiten la fiera. El viejo hombre ya está crucificado, ya no le interesan otras cosas. Yo me pongo a pensar si en ese momento, porque usted se ha dado cuenta que hay parejas que ella va a ver al Señor y él no, o al revés, y él va a estar así. ¿Qué te pasa? Y él ni le contesta a usted. Y usted sabe cómo se ponen las hermanas cuando dicen algo
Y el esposo no contesta. ¿Y qué te pasa? Y el otro oído. Hermano, ¿me estoy dando a entender? Quiere decir que en esos momentos se cumple lo que el apóstol Pablo dice: los que tengan esposa, hagan como que si no la tienen. Y viceversa. No sé si me estoy dando a entender, hermanos amados. Estamos caminando para eso. Entonces, hermano, mire por favor, si cuando usted esté adorando a la esposa le dice, mira, algo al oído, dígale, no me saques del lugar santísimo, mija. ¿Aló? A eso ya no le gustó, ¿verdad? Pero a veces uno está metido, hermano, y le están hablando cosas de la tierra cuando no hay que hablar cosas de la tierra. Mira, ahí me das el gasto mañana. Pídaselo cuando termine el culto. ¿Qué tenía que hacer Adán en el lugar santísimo? Cultivarlo. Se cultiva estar en el lugar santísimo, hermano. Por eso a veces cuando el Espíritu le dice y lo pone a ayunar es porque usted está cultivando algo espiritual. O lo pone a orar, o lo pone a adorar. ¿Qué será que solo nos cultivamos para desayunar? Y nos crece esta de aquí. Entonces, y cuidarlo. ¿De qué lo iba a cuidar? ¿Qué había afuera? Porque si Adán era el único en ese momento. Pero es que los preadámicos estaban afuera como razas paralelas. Y ya vimos en Génesis 6 que los Nefilim estaban antes y después que los hijos de Dios se metieran con las hijas de los hombres. ¿Se acuerdan? Así que afuera habían razas paralelas. Y él venía y lo pusieron en el lugar santísimo para que desde ahí tomara toda la tierra, pero no pudo. Pero el postrer Adán vino a morir, resucitó, se fue, va a regresar y cuando venga en su segunda venida va a tomar la tierra. Lo que no pudo hacer el primero, lo va a hacer el postrero. Jesucristo es su nombre. Por eso, mi hermano, que no lo engañen que ahora la iglesia va a reinar. No lo engañen, hermano, porque la iglesia no va a reinar hasta que Él venga a reinar. Cuando usted esté a la par de Él, sentado a la par de Él, ahí va a reinar. Antes, usted no va a reinar. Y es que, mire, hermano, esos movimientos ya tienen rato. Y hasta el día de hoy no hay modo que reinen. Y cuando reinan se corrompen y dejan un pésimo testimonio en lugar de mostrar un testimonio de Dios, porque no es el tiempo de reinar. Esto cada vez se va a poner más difícil, pero va a haber un tiempo en el que el Señor va a tomar el reino. Entonces, ¿cómo estaremos cultivando nosotros nuestro altar en el lugar santísimo? Tenemos que preguntarnos eso. Bueno, yo tengo que seguir. Vamos a ver, ya me pusieron la María, así que voy a tener que avanzar. Vamos a ver. ¿Sabe usted que en el lugar santísimo, y eso era algo que experimentaba precisamente el sacerdote que solo podía entrar una vez al año? ¿Cómo entraba el sacerdote? Sí, muchos hacen ver que entre el lugar santo y el santísimo había un velo que no tenía puerta. Entonces el sacerdote tenía que entrar debajo de ese velo. Pero el punto es que él iba con vestiduras. Analice usted cómo se vestían y cómo se cambiaban de ropa, porque ministraban en el atrio con una ropa. Pero para entrar al lugar santo se tenían que cambiar de ropa. Y para entrar al lugar santísimo el sumo sacerdote iba con todo su ropaje. Pero ¿sabe que llevaba calzoncillos de seda, de lino? ¡Qué meticulosidad
en el Antiguo Testamento para establecer que el sacerdote no podía llevar ropa interior de lana para no sudar. Por eso cuando estamos en el lugar santísimo, no hay esfuerzo humano para comunicarse con Dios. No sé si me estoy dando a entender. Ahí había trabajo, pero sin sudor. Volvemos al Adán que estaba antes del pecado. Lo pusieron a cuidar, lo pusieron a cultivar, pero no sudaba. ¿Qué quiere decir eso? Que hasta que hubo pecado y nosotros ahora estamos sujetos a esa situación. Una de las cosas que el Señor le dijo al hombre es: con el sudor de tu frente comerás del pan. Quiere decir que nosotros, hermano, Adán y Eva fueron expulsados del lugar santísimo. Pasaron por el lugar santo y en la tierra tuvieron que cultivarse. De jardinero se volvió labrador. Y ya no le yo no sé qué operación había, pero cuando él cultivaba en el huerto, no se cansaba. Mientras que ahora en la tierra, al ser labrador, dice: no te volverá la fuerza la tierra. Y nosotros, hermano amado, muchas veces el trabajo se ha dado cuenta que nos limita a meternos al lugar santísimo. Y que no es fácil. Y que hay deudas, y que hay esto, y que hay lo otro. Entonces, note que en Génesis 3:19 dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Eso parece algo terrible, ¿no? Pero ¿cuántos saben que nosotros, cuando volvamos al polvo, nuestro cuerpo se va a quedar en la tumba, pero nuestra alma va a un lugar especial y nuestro espíritu va a estar en comunión con Dios? El espíritu vuelve a Dios que lo creó. Gloria a Dios. Bueno, sigamos avanzando aquí. ¿Qué dice Génesis 3:23? La Biblia nos muestra y dice: y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Nota que hay una diferencia entre cultivar y labrar. Se volvió cargoso. Por eso, cuando caemos en religiosidad, el servicio cristiano se vuelve cargoso. Ay, venir a las 6 el sábado para el ensayo de alabanza. Y peor que no empiezan puntuales. Llego mejor a las 6:30. Ay, solo reuniones son en la iglesia para servir al Señor. Quieren que venga una hora antes de que empiece el culto. Cuando se nos vuelve carga, cuando usted dice: tengo que ir al culto, se volvió religioso, hermano, en ese momentito. Pero si usted está desde las 6 de la mañana, 7 de la mañana, bañándose y ya no hay las horas de llegar a ver a mi Señor. Aunque me hagan mala cara, pero yo ya no aguanto. Es porque está enamorado, está enamorada. Dice amén. Gloria a Dios. Bueno, otra vez el esquemita. El que estaba en el lugar santísimo, ¿qué fue lo que le sucedió ahora? Lo sacaron de ahí. Toda religiosidad nos va a sacar del lugar santísimo y nos va a dejar un conjunto de ritos y ceremonias. Y eso es cargoso, hermanos. Otito tiene mi edad, o yo tengo la edad de él, ¿verdad? Mejor no la digo porque no te pedí permiso. Pero nació en un hogar cristiano.
O sea que él me lleva más ventaja de estar en la iglesia. Yo tengo 46 años de estar en esto. ¿No cree que si tuviera una religión ya me hubiera aburrido? Ya me hubiera ido, hermano. Y por eso mucha gente religiosa se aburre y se va a dar su vuelta al mundial. Después viene de regreso. Todo camoteado, todo morado, todo golpeado. ¿Cierto o no? No dejemos que nada ni nadie nos saque del lugar santísimo. Ni siquiera el pastor. Porque nuestra comunión con Dios debe ser independiente. No permita como lo permitió. Ahora, ¿qué sacó a Adán del huerto? La desobediencia. ¿Qué nos puede sacar a nosotros de nuestro huerto? La desobediencia. No hacer lo que sabemos que al Señor le agrada. Dice, expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén. ¿A dónde lo expulsó? Al oriente del huerto. ¿Se recuerda que el tabernáculo, la ruta del tabernáculo va de oriente a occidente? Y en occidente, ¿dónde estaba? ¿Qué había en occidente? ¿Qué se ubicaba en el tabernáculo, en el esquema que yo le di? El lugar santísimo. Entonces note que cuando lo expulsan al oriente es al lado contrario de donde estaba el lugar santísimo. ¿Me está entendiendo? Entonces, la Biblia muestra cosas muy interesantes y muy detallistas como esas. En la medida que él se salía del huerto al oriente del Edén, se alejaba de la presencia de Dios. Ahora, mire pues, ¿qué pusieron en la entrada donde lo expulsaron? Querubines, con una espada revolvente, para que guardaran el acceso al árbol de la vida, para que no se eternizaran pecadores. ¿Logra ver eso? Bueno, la espada no se ve ahí revolvente porque tal vez tendría que ser un video, ¿verdad? Pero los echaron y dejaron querubines para guardar la entrada al lugar santísimo. Y cuando ya le fue revelado a Moisés cómo entrar al lugar santísimo, usted sabe que Moisés entraba al lugar santísimo. Dice que ahí hablaba cara a cara con Dios. ¿Usted quisiera hablar cara a cara con Él? Bueno, si un hombre como Moisés lo hizo, ¿no cree que usted lo podría hacer? Y usted tiene ventaja, tiene Espíritu Santo adentro. Bueno, el tema son 2 altares, ¿verdad? Hasta ahorita vamos a entrar al tema, fíjese. Y ya estoy en rojo, así que seguimos el otro domingo. Pero déjeme un poquito más. Deme 5 minutos. Mire, en Génesis capítulo 4 dice, después dio a luz a su hermano Abel. Ya había nacido Caín. Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. 2 trabajos diferentes. ¿Por qué 2 altares? Porque dice que aconteció que al transcurrir el tiempo Caín trajo al Señor, él tomó la iniciativa. Nota que ya se ven altares después del huerto. Yo no sé quién le reveló a ellos el altar, pero indudablemente fue el Señor. ¿Se acuerda que cuando visten a Adán y a Eva se derrama sangre? Y esa revelación se las tuvo que trasladar a sus hijos. Solo que Caín dijo, yo no voy a derramar sangre. Yo voy a hacer un altar donde voy a traer lo mejor de las frutas, de su esfuerzo de labrar la tierra. ¿No le parece que eso es religioso? A veces pareciera que Dios debería haber recibido el sacrificio de Caín, pero no lo recibió sencillamente porque no había sangre. Porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no puede haber perdón de pecados. Desde la primera vez que se derrama sangre, se está viendo a la distancia el sacrificio de Cristo. Caín quiso hacer su propia ofrenda. Entonces el Señor no va a recibir nuestras ofrendas a través de un esfuerzo religioso.
Señor, voy a ayunar 40 días en un esfuerzo religioso, a menos que el Espíritu Santo te diga que hagas algo. Debes hacerlo. Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas. ¿Por qué Abel tenía revelación que agradaba a Dios? Si usted nota que fueron 2 altares, solo que uno religioso que no agradó a Dios y otro que fue hecho conforme a la directriz del Espíritu, y ese agradó a Dios. Y dice, y de la grosura de los mismos, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. ¿Y qué le pasó a Caín? Se enojó mucho y su semblante se demudó. ¿Qué trajo eso como consecuencia? Que mató a su hermano. Ahora, hermano amado, ¿por qué uno agradó y otro no? El de Abel derramó sangre, así como para vestir a Adán y a Eva en el huerto se derramó sangre. Y Hebreos dice, según la ley, casi todo es purificado con sangre. Casi todo. Eso abre una brecha enorme, porque parece que hay algo que puede ser purificado sin sangre, pero a eso nos tenemos que meter otro día. Y sin derramamiento de sangre, dice, no hay perdón. O sea que Caín con su ofrenda, aunque trajo de lo mejor de la tierra, no le agradó a Dios. Por eso no cree usted que nuestra ofrenda, nuestra manera de alabar a Dios, siendo nosotros altares, debe de agradar. Por eso, volviendo a Romanos 12, dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo para que podamos comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Pero en el verso 2 dice que debemos de transformarnos por medio de la renovación de la mente. Tiene que haber un trabajo interno para que al Señor le agrade nuestra ofrenda. ¿Dice amén? Bueno, la ruta de Caín. Mira ustedes de dónde viene la religiosidad, porque Caín decidió seguir una ruta, y aunque la Biblia no nos especifica si él hizo altares o no, mire lo que sucedió con él. Cuando cultives el suelo, le dijo Dios, no te dará más su vigor. Vagabundo y errante serás en la tierra. En el huerto, Adán era jardinero, pero uno de sus hijos se volvió vagabundo y errante en la tierra. ¿Sabe qué me decía el Señor hoy en la mañana? No podemos volvernos vagabundos de iglesia en iglesia. No podemos ser errantes. Tenemos que quedarnos en un lugar donde el Señor nos pone para poder desarrollarnos. Porque si algo no nos gusta, buscamos otra, buscamos otra, buscamos otra, buscamos otra y nos volvemos vagabundos. Eso es religiosidad. Porque cuando algo no nos gusta, incluso una disciplina, ¿cuántos saben que la disciplina, dice la Biblia, que no le gusta a nadie? Me puso en disciplina el pastor, me voy. No, si la disciplina te debe de llevar de regreso al altar. Porque indudablemente un ministro de Dios no te va a disciplinar por algo que injustamente, sino que algo está sucediendo en tu vida que te alejó de la presencia. Y la disciplina te va a regresar a su presencia. No es un castigo, sino que es una forma de retornar. Caín le dijeron antes de matar a su hermano, el pecado yace a la puerta, pero tú puedes dominarlo, y no quiso hacerlo. Y dice, y Caín dijo al Señor, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. En la ruta de Caín hubo altar sin presencia de Dios, y esto se llama religiosidad.
He aquí me has arrojado hoy de la faz de la tierra. Algunos creen que no estaba fuera de la tierra, pero no me voy a meter a eso. Y de tu presencia me esconderé. Mire, en la ruta de Caín, lo que no hay es presencia de Dios. Y seré vagabundo y errante en la tierra, y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Entonces el Señor le dijo: no será así, pues cualquiera que mate a Caín 7 veces sufrirá venganza. Y puso el Señor una señal sobre Caín para que cualquiera que lo hallase no lo matara. Y subrayé esto: y salió Caín de la presencia del Señor. Primero había salido su papá y su mamá, pero Adán y Eva tuvieron la oportunidad de volver a la presencia del Señor por medio de altar, con derramamiento de sangre. Abel lo hizo y le costó la vida, pero el Señor permitió que el que sustituyó a Abel, que se llama Set, sustituto, dice que cuando nació él, a partir del nacimiento de Set, los hombres empezaron a buscar a Dios. Nota: Abel traía una línea, la ruta de Abel, que no la pudo continuar y la siguió Set. La ruta de Caín, un altar sin presencia de Dios. Es llamativo que la Biblia deja la generación de Caín hasta el 8º descendiente, y de ahí no se sabe nada en absoluto de la descendencia de Caín. Mientras que el sustituto, Set, sigue toda la línea genealógica de Sem hasta llegar a Jesucristo, el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Caín, la ruta de Caín, para terminar, se diluyó en probablemente todas las religiones que hoy se hacen en el mundo, sin presencia de Dios. Que no nos pase a nosotros, hermanos amados, que estando en el culto ya no sintamos la presencia de Dios. Porque si eso pasa, hemos caído en religiosidades. Pero mientras hay oportunidad en la tierra, mientras estemos aquí, es maravilloso saber que podemos volver al lugar santísimo. 2 querubines custodiaban la entrada a la presencia. Y no es casualidad que el velo entre el lugar santo y el lugar santísimo, dice la Biblia, tenía bordados 2 querubines. Esos querubines le recordaban al sumo sacerdote que si no iba con sangre, no podía entrar al lugar santísimo donde estaba el arca y donde la Shequina, ¿se acuerdan? La gloria Shequina bajaba. Nuestro Cristo amado, cuando muere, los evangelios narran que el velo, ese velo que tenían los 2 querubines, se partió en 2. De arriba para abajo. Porque cuando el sacrificio fue acepto, la sangre inmaculada fue acepta para el perdón de los pecados, se abrió la puerta para que no solo un sumo sacerdote una vez al año pudiera entrar, sino dice Hebreos que se abrió un camino nuevo y vivo hasta el mismo lugar santísimo. Ya no hay querubines, el velo se rompió, pero nosotros ahora podemos entrar. Camino nuevo y ojo,
La religiosidad es un camino muerto. La relación con Dios, con experiencias nuevas cada vez, es un camino vivo que te hace volver continuamente, no solo en el templo, sino en cualquier lugar donde tú como iglesia y como altar le haces culto al Señor. Póngase de pie, hermano amado. Aleluya. Póngase de pie.